La pandemia puso sobre la mesa una realidad que hasta entonces estaba latente en nuestra sociedad: el incremento de patologías mentales, entre ellas una cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años: la depresión. Para mí, desde el punto de vista psicológico, lo que supuso toda la epidemia y todo lo que la rodeó, no el virus, sino todo lo que lo rodeó, el comportamiento social, pues ha puesto en marcha muchos mecanismos de pensamiento sobre la existencia y el sentido de la vida, ¿no?, a mucha gente. De tal manera que, bueno, pues ha habido también, digamos, cierta recolocación existencial de cuál es mi papel, cuál es el papel dentro de la familia, cuál es el papel dentro de las redes de amigos, cuál es el papel dentro de la profesión, y evidentemente ese reajuste vital y esa búsqueda de dar un sentido existencial a la propia vida, pues ha llevado a que hay muchas personas desajustadas, vamos a decirlo así. Se estima que más de 2 millones de personas sufren en España episodios de depresión aguda, pero es la depresión recurrente o crónica, aquella que no responde a los fármacos durante al menos un año y que se puede prolongar décadas, la que más preocupa a los expertos, que estiman en 44.000 los nuevos diagnósticos anuales. Calculan que un tercio de los pacientes no responden a los tratamientos convencionales. En Zamora se estima que unas 200 personas podrían estar sufriendo este tipo de depresión. La depresión, como todo el mundo sabe, es un problema de la sociedad actual. Cada vez el número de personas con depresión es mayor, con lo cual la demanda cada vez es mayor. Y dentro de la depresión hay un subgrupo especialmente importante, tanto por la repercusión personal del sufrimiento que supone, familiar, por el sufrimiento que supone para la familia, como también para la sociedad, en términos de horas de trabajo perdidas, en términos de disfuncionalidad, que es la depresión crónica y la depresión resistente, estos dos grupos. Entonces, bueno, pues estos son depresiones que no se resuelven con las terapias habituales o convencionales, y evidentemente, pues en las reuniones nuestras como servicio, pues para nosotros es un reto, ¿no? Y en ese sentido de buscar una solución para ese reto, pues se puso en marcha la unidad de depresión resistente. ¿Cuál es el sentido de la unidad de depresión resistente? Pues aplicar técnicas terapéuticas ya probadas, evidentemente, o que están en vías de probar, es decir, ya suficientemente maduras, que por su dificultad de aplicación no se puede aplicar en todos los sitios ni en todos los lugares, con personal y profesionales como los que aquí habéis entrevistado, especializados en las técnicas y en la aplicación, y que, bueno, pues pueda dar una respuesta satisfactoria a todos estos casos. ¿Vamos a resolver el 100%? Pues no, desgraciadamente la investigación sigue avanzando, nosotros caminaremos con ella, y todo aquello que pruebe que es eficaz, donde aquí siempre buscamos el equilibrio entre la eficacia y los efectos secundarios, es decir, que sea bien tolerado y eficaz, pues lo trataremos de añadir a la unidad. Y como digo, son terapias muy especializadas que requieren, digamos, ya no basta casi solo con la propia especialidad que tenemos, sino que requiere una formación especial, requiere en unos casos, como se ha visto, un aparataje y una infraestructura especial. Y bueno, y en este sentido, pues con la colaboración, por supuesto, de la gerencia del hospital y la consejería, hemos podido ir añadiendo todo este aparataje con la formación. El doctor Vicente va ahora mismo, estamos en contacto con Stanford, y él va a estar ahí en un estadiaje precisamente para traer las últimas técnicas que traen ahí. Estamos trabajando con distintos centros a nivel internacional para que todo esto pues pueda ser una realidad. Es decir, de alguna manera nosotros recibimos pacientes que, a juicio de su psiquiatra, necesita algún tipo de opción de tratamiento específica que no se puede dar desde una consulta de psiquiatría normal. Nosotros, cuando el paciente llega,
lo evaluamos cuál es la situación en ese momento, cuál es su historia de tratamientos, cuál es la historia de opciones terapéuticas que ha ido recibiendo y decidimos o proponemos al paciente qué opciones podrían convenirle más para mejorar su problema. Es decir, no es una unidad dirigida al grueso de las personas que padecen depresión, sino que es específicamente para aquellas depresiones, para aquellos pacientes que tienen depresiones que no han respondido a los medicamentos y a los tratamientos psicológicos habituales que solemos administrar, ¿no? Así, en esta unidad se trabaja con 2 terapias casi únicas en España para tratar la depresión resistente. El primero de ellos responde a la utilización de una máquina de estimulación magnética transcraneal, de la cual solo hay 3 en todo el país. Y la segunda es un tratamiento farmacológico experimental con esquetamina intranasal, de reciente aprobación en Europa. La esquetamina es un fármaco que va por otra vía, que afecta como un estimulante cerebral, como es el glutamato, que es un glutamatérgico, que tiene pues tiene la magia, vamos a decirlo así, que actúa muy rápido, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tenemos con los antidepresivos, y de ahí ese ligazón de siempre de utilizar algo de psicoterapia, es que normalmente los antidepresivos tienen un estado, digamos, de latencia, de que tardan en actuar casi como mínimo 2 semanas, ¿no? Frente a la esquetamina, que prácticamente en 24 horas empiezas a notar los efectos positivos. Claro, no se aplica de vía oral, sino que es una vía más tópica a nivel nasal y que en definitiva, bueno, pues ya digo, provoca como una sobreestimulación cerebral, sería dentro de los fármacos, sería para que se entienda, vamos, una estimulación cerebral que a la persona, sobre todo en casos de personas como muy inhibidas, muy paradas, pues le lanza. Y si luego la persona con ayuda pues engancha, pues digamos que se obtienen beneficios importantes. En detalle, en esta unidad se controlan y monitorizan los efectos de la medicación con esquetamina y también la aplicación de la estimulación magnética transcraneal. Solo Zamora, Madrid, Barcelona y Valencia tienen esta innovadora técnica no invasiva y segura, que utiliza campos magnéticos para mejorar el funcionamiento neuronal de los pacientes con depresión resistente y los trastornos obsesivos. Básicamente es una técnica de neuromodulación no invasiva en la que nosotros, mediante unos impulsos electromagnéticos, pues somos capaces de modular diferentes áreas o diferentes circuitos neuronales. En nuestro caso, nosotros la estamos aplicando principalmente para el trastorno depresivo, resistente a tratamiento psicofarmacológico, aunque también sí que es verdad que existen otras indicaciones que poco a poco estamos abriendo también el abanico. Es una técnica que se está empezando a usar a nivel nacional. Sí que es verdad que nosotros bueno, pues hemos intentado ponerlo a la parte más pública, ¿no? Sí que es verdad que a nivel privado se estaba funcionando, pero nosotros la intención era pues ser capaz de aportar este tipo de técnica a un perfil de paciente más del sistema sanitario público. Los resultados que estamos teniendo son bastante buenos. Esta máquina activa regiones del cerebro según las necesidades de cada paciente, con una técnica importada de la Universidad de Stanford. Básicamente la técnica consiste en la aplicación de unos estímulos electromagnéticos a unos circuitos neuronales específicos, y cada patología que nosotros intentamos tratar pues tiene unos circuitos, una diana, ¿no? diferente. En nuestro caso, en la depresión resistente, nosotros vamos a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, porque se ha visto que tiene pues una relación con unos circuitos más profundos a nivel cerebral que tienen una implicación y una repercusión a la larga en la parte más sindrómica del trastorno depresivo.
Esto es una técnica que se llama estimulación magnética transcraneal, pero sí que es verdad que nosotros somos capaces pues, tanto de estimular o de inhibir diferentes regiones, ¿no? o circuitos cerebrales. Básicamente pues, funciona en torno a la ley física de Faraday, que conjuga pues, esta relación, ¿no? que hay entre pues, un campo magnético y un campo eléctrico. Es una bobina, como tenemos aquí, que crea un campo eléctrico que se transforma, crea un campo magnético perpendicular al eje, ¿no? de la bobina, que es capaz de atravesar diferentes estructuras cerebrales hasta llegar a una zona pues, que es capaz de despolarizarse, ¿no? que en nuestro caso pues, es la corteza cerebral. Una vez llega a la corteza cerebral, pues crea otro potencial de acción, otra corriente eléctrica que despolariza un grupo neuronal específico, y nosotros, jugando pues, con la frecuencia y el patrón de estimulación, pues somos capaces de obtener unos resultados, ¿no? Sí que es verdad que de una manera sencilla esto lo que hace es tan solo crear un potencial de acción, pero nosotros usamos este potencial de acción pues para a la larga, mediante unos procesos de neuroplasticidad cerebral, ser capaz de modular, ¿no? O sea, pues, en este caso, pues, si nosotros aplicamos una frecuencia elevada, a la larga, mediante estos procesos de neuroplasticidad específicos, pues somos capaces de hacer que este grupo de neuronas pues, estén un poco, ¿no? o se encuentren un poco más excitadas de lo normal, ¿no? Estimulamos. En cambio, si usamos unas frecuencias más bajas, pues somos capaces de hacer que a la larga, con estos procesos, pues este grupo neuronal quede un cierto más inhibido. Porque al fin y al cabo no es únicamente que queremos que el cerebro esté despierto, ¿no? Queremos pues apagar y encender diferentes áreas y diferentes circuitos que se relacionan de una manera directa con diferentes partes más sindrómicas igual del trastorno depresivo. Técnica que llevan aplicando varios meses y con tratamientos totalmente personalizados. Se individualiza más bien en torno a la enfermedad, a la patología, ¿no? Nosotros sí que es verdad que, bueno, pues que todo apunta que a la larga pues igual sea todo un poco más individualizado, pero sí que es verdad que ahora mismo el circuito que nosotros intentamos modular pues es dependiente, ¿no? de la enfermedad. Por ejemplo, en el trastorno depresivo resistente, como he comentado, nosotros vamos a un área del cerebro, que es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, pero existen otras dianas también, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, que en lugar de ir a esta diana cortical, pues se pueden ir a otras, como es la corteza ventromedial o la corteza orbitofrontal. Existen diferentes dianas terapéuticas para diferentes patologías, y sí que es verdad que cada vez que exista más estudios y se invierta un poco más en el descubrir y el entender cómo estos circuitos son al fin y al cabo los que producen un poco esta parte más sindrómica de la enfermedad, pues cada vez que sepamos más dianas, pues tendremos diferentes accesos para atacarlos, por así decirlo. El perfil de pacientes, como he comentado, es un perfil de trastorno depresivo resistente a tratamiento psicofarmacológico, en el que se ha intentado al menos pues, 2 estrategias diferentes sin éxito. Sí que es verdad que en la unidad pues, se valoran las diferentes alternativas. Una de las que tenemos es esta. Nos llevamos aproximadamente un año tratando a los pacientes, y la respuesta que hemos obtenido pues es similar a estudios previos, ¿no? que se han ido viendo, pues es en torno a una respuesta del 50% y una remisión en torno al 20-30%, que entendiendo que es un perfil de pacientes pues ya, como hemos comentado, complejo, ¿no? que ya se han intentado diferentes alternativas terapéuticas sin éxito, pues la verdad es que son unos resultados prometedores. Este es el estimulador que nosotros usamos,
que consta de la parte de la refrigeración, el estimulador en sí, y luego pues lo que desempeña principalmente la función, que es la bobina. Es una bobina, en este caso es específica para el trastorno depresivo. Luego tenemos otro tipo de bobinas que es capaz de llegar a unas estructuras igual un poquito más complejas o más profundas, y bueno, pues crea un campo eléctrico que a su vez se va a transformar en un campo magnético perpendicular a esta bobina, que será capaz de atravesar las diferentes estructuras cerebrales. Una vez que nosotros localizamos de manera exacta el área que nosotros verdaderamente queremos estimular, pues ya nos vamos al estimulador y seleccionamos pues los diferentes protocolos que tenemos para aplicar la técnica. Como hemos comentado, en función a la patología o en función a la diana cortical que nosotros tenemos como objetivo, pues aplicamos un patrón más estimulatorio o un patrón más excitatorio. En el caso de la depresión resistente usamos un patrón estimulatorio en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, y cada paciente que nosotros tratamos tenemos que calcular antes la intensidad a la que nosotros vamos a estimular, y para eso pues lo hacemos mediante el cálculo del umbral motor, que se llama. Una vez que el paciente es seleccionado para la aplicación de la técnica, se realizan dos mediciones principales. Una es la localización de la diana cortical, es lo que hemos estado comentando antes, que en el caso de la depresión es la corteza prefrontal dorsolateral izquierda del paciente, pero claro, cada paciente tiene una morfología diferente, entonces pues existen diferentes métodos para localizar de una manera precisa la corteza prefrontal dorsolateral. Nosotros usamos un programa específico que, en función a unas medidas que nosotros realizamos, pues nos da la región exacta que vamos a estimular. Usamos un gorro que es como este que tenemos aquí, en el que marcamos las diferentes áreas y estructuras para aplicar el estímulo. Una vez que sabemos exactamente dónde queremos estimular, el siguiente paso, la siguiente medición es calcular a qué intensidad nosotros vamos a aplicar este estímulo. Pues para eso, como ocurre del mismo modo que antes, pues cada paciente es un mundo, entonces tenemos un poco que adaptar la intensidad a la que nosotros vamos a aplicar este estímulo. ¿Cómo sabemos qué intensidad precisa este paciente? Pues mediante la medición del umbral motor. Nos vamos a la corteza motora del paciente, es decir, al área que controla los músculos, y de una manera visual y práctica vemos este estímulo, cuántos estímulos es capaz de, cuántas contracciones musculares es capaz de producir. Entonces, en función a la respuesta visual, la respuesta motora que nosotros observamos en cada paciente, pues realizamos unos cálculos y adaptamos la intensidad a nuestro paciente. Eso sí, puntualizan que hay que diferenciarlo de otros tratamientos con electroshock. Como hemos comentado, es una técnica de neuromodulación no invasiva que sería importante diferenciarla de la terapia electroconvulsiva. Son ambas técnicas de neuromodulación, pero esta entraría dentro de la familia de las no invasivas. Los efectos adversos que presenta son mínimos, de los que van desde una leve cefalea, algunos pacientes sí que han expresado algún tipo de fatiga y poco más, y la mayoría de efectos adversos que puede presentar son menores y suelen ceder a lo largo de unos pocos días. Dentro de la unidad funcional de depresión persistente, en un futuro próximo, se pondrá en marcha un nuevo tratamiento con el fármaco psicodélico de la psilocibina. Para ello tienen que seleccionar muy bien a los pacientes. No necesariamente crónicos, son pacientes que no han respondido, muchas veces no han respondido a un episodio de depresión que dura pocos meses, no necesariamente son crónicos. La idea precisamente es que la unidad pueda servir, la unidad de depresión resistente pueda servir para que los casos de depresión reciban un tratamiento eficaz más pronto y no se cronifiquen en las consultas, podríamos decir, ¿no?
Es decir, hay muchos pacientes que responden y responden muy bien con las técnicas que tenemos habitualmente y que teníamos hasta ahora, pero si en caso de no responder pueden beneficiarse de técnicas novedosas y de estrategias de tratamiento novedosas que están surgiendo nuevas, ¿no? En todo caso, en este tratamiento experimental, la selección del paciente es muy rígida. El paciente tiene que cumplir unos determinados requisitos especiales, ¿no? El cuadro de depresión que tienen tiene que tener unas determinadas características. Entonces, habitualmente suelen ser pacientes que han pasado por otras líneas de tratamiento que habitualmente solemos usar en las consultas y que no nos han funcionado, eso sobre todo, ¿no? No es un tratamiento pensado para cualquier tipo de depresión, sino para depresiones que previamente han fallado a otros tratamientos, ¿no? O que no han respondido a otros tratamientos. En Zamora, de momento, no hay pacientes, pero sí se ha avanzado en su selección. Suele haber una acogida muy buena, sobre todo porque son pacientes que en muchos casos han pasado por largo tiempo de tratamiento, de enfermedad, que tienen síntomas muy discapacitantes, con lo cual en depresión, cuando aparecen técnicas eficaces y novedosas, pues evidentemente los pacientes pueden beneficiarse y nos demandan constantemente en consulta nuevas opciones de tratamiento, ¿no? Una terapia para la que se ha preparado especialmente esta habitación con una cama de hospital con sus componentes habituales, donde se vigila cómo reacciona el paciente a la psicoestimulación farmacológica. La sala es una habitación pensada al milímetro para hacer funcionar la terapia y donde hasta la decoración tiene un motivo médico. Estos trastornos son de alta gravedad y tienen un pronóstico difícil con las terapias convencionales. Tiene un mobiliario especialmente pensado y es la sala donde se administra la psilocibina. La psilocibina es un fármaco que en otros países ya está en uso, pero que aquí en España todavía está en fase experimental. De alguna manera la psilocibina forma parte de lo que llamamos las psicoterapias psicodélicas. Cuando se inventaron los psicodélicos hubo una serie de investigaciones en relación con su posible efecto para mejorar la depresión, que luego se desestimaron por otros motivos, ¿no? Actualmente aquí en Zamora pues estamos en el proyecto actual de poner en marcha un ensayo clínico. En este tratamiento se utiliza la psilocibina como estimulante para crear un estado que sí combina con la intervención psicoterapéutica. La psilocibina es una sustancia psicodélica que administramos al paciente en un entorno controlado como este. Es decir, en un entorno controlado en el cual, a la vez que nosotros administramos la sustancia, también se aplica un tratamiento psicológico, una psicoterapia, que va un poco guiando y modulando los efectos del fármaco psicodélico, ¿no? Como podéis ver, todos los elementos del mobiliario de la habitación están pensados para que sean así y son reproducibles en todos los sitios donde se hace este ensayo. En estas sillas es donde se sentaría el terapeuta y el coterapeuta, que están especialmente formados para conducir al paciente a lo largo de la sesión de psicoterapia psicodélica, ¿no? Los efectos psicodélicos de la sustancia hacen que el paciente tenga determinadas vivencias, determinadas sensaciones psíquicas y corporales que necesitan del apoyo de un terapeuta y un coterapeuta para que podríamos decir que esa experiencia resulte finalmente en una mejoría del cuadro de depresión, ¿no? Terapias pioneras y tratamientos experimentales con los que la unidad de tratamiento de la depresión resistente en Zamora se coloca a la vanguardia en la atención a los pacientes que buscan en ella una nueva vía para luchar contra sus patologías.